Hola, muy buenas tardes. Soy César Antona. Bueno, quiero daros las buenas tardes a todos los que estéis conectados. Daros las gracias por estar en esta nueva sesión de las jornadas virtuales y dar las gracias a la Universidad Católica de Ávila por esta iniciativa, por invitarnos y especialmente al Gabinete de Comunicación que tan amablemente está siempre pendiente de nosotros, de los que estamos bueno, pues planteando algún tema que os puede interesar. Así que, bueno, pues bienvenidos a todos. Mi nombre es César Antona, soy profesor del grado de Psicología y hoy quiero hablaros de miedos racionales y miedos irracionales. Quiero hablaros de un tema que puede ser interesante y plantear una serie de preguntas que podamos responder conjuntamente. Entonces, os planteo, tengo un pequeño guión en el que intentaré responder a estas preguntas que planteo ahora. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué miedos tenemos? ¿Qué significa un miedo racional y qué significa un miedo irracional? ¿Cómo se adquieren los miedos y cómo se mantienen? ¿Alguien no tiene miedos? ¿Qué es lo normal en ese sentido? ¿Es normal tener miedos o no tener miedos? ¿Cuándo pedir ayuda? ¿Se puede pedir ayuda a un psicólogo? ¿Qué hace un psicólogo? ¿Cuáles son las herramientas con las que cuenta un psicólogo? ¿Qué herramientas terapéuticas? ¿De qué nos servimos? ¿Se pueden superar los miedos? ¿Qué se consigue? Y la última pregunta, si hablamos de nuestros miedos o con quién hablamos sobre nuestros miedos. Entonces son unas preguntas que al hablar de este tema me parecían interesantes, me parecían sugerentes y vamos a intentar poder darle respuesta. Y también os planteo algo, me gustaría que esto pudiera ser un poquito interactivo. Yo sé que estáis conectados algunas personas, pero os invito a que podáis hacer alguna pregunta o apuntar alguna pregunta y luego al final planteármela, porque de esa forma pues yo estaré con todo gusto encantado de responder lo que yo sepa y si no de buscar la respuesta, ¿de acuerdo? Pero ese es mi planteamiento para este rato, para esta tarde. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el miedo? El miedo es un tipo de emoción, es una emoción primaria, es una emoción que tenemos todas las personas. Cualquier persona tiene esta emoción dentro de su paquete de emociones. Es decir, no hay en ninguna persona que esté libre de esta emoción, porque esta emoción se tiene que interpretar como algo que evolutivamente nos viene bien a todos los seres humanos para poder vivir y desenvolvernos. El miedo tiene una función que es focalizar la atención ante lo temido, movilizar energía para poder liberarnos de eso que puede ser peligroso y de alguna forma pues escapar o evitarlo, ¿no? Estos días, casi un poco por casualidad, pude ver imágenes del terremoto y del tsunami que hubo en Fukushima en el año 2011 y, y las imágenes de las personas saliendo de los edificios, corriendo, cuando algunas fachadas de los edificios estaban viniendo abajo, pues eran impresionantes. Y el miedo es una emoción que en esos casos puede ayudar mucho si se canaliza adecuadamente. Entonces, mi primera forma y primer planteamiento que os hago es que es una emoción que bien canalizada es una emoción positiva, ¿eh? Las emociones, como sabéis, las primarias son alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa y asco. Esas son las emociones primarias, todas las tenemos. Es un tipo de, podemos decir, ¿y qué es una emoción? La emoción, digamos, es un proceso para interpretar situaciones, es un proceso que le sirve a nuestro cerebro para conectar con nuestro sistema nervioso y generar un tipo de respuestas y que tiene también la finalidad, como digo, de poder llevar a cabo una actuación que sea adaptativa y que nos ayude. Pero todas las emociones tienen su encaje y tienen su función.
Hay unas que se denominan, como digo, primarias y hay otras que se denominan emociones secundarias. Dentro de las emociones secundarias está la ansiedad. Os voy a hablar un poquito de la ansiedad también ahora, pero como digo, las emociones tienen funciones, sirven para adaptarnos, para comunicarnos, incluso en el propio rostro se puede manifestar la propia emoción, la propia tensión. Por ejemplo, si yo estoy dando ahora una charla con vosotros, pues la propia activación que yo tengo se va mostrando en mi rostro, en mis gestos, que quizás son un poquito más atropiados de lo que normalmente son, ¿no? Pero es una forma de comunicar cómo se encuentra la persona. Y eso nos pasa con cualquier emoción. Tiene una función adaptativa y, como digo, pues facilita responder, facilita la preparación para responder. Bueno, todas las emociones, como digo, son útiles, son importantes. Incluso, por ejemplo, la tristeza, la función de la tristeza, los expertos en emociones hablan de la reintegración, de reducir la actividad global del organismo para poder, en cierto modo, reintegrarnos ante una pérdida. Si hay una pérdida que os ha ocurrido, imaginaros que alguno de vosotros, pues su pareja le ha dejado y te sientes especialmente triste. Bueno, pues esa es una función adaptativa de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo, porque eso es algo que no es bienvenido, es algo que duele y es algo que hace que al reducir esa actividad global, pues de alguna forma proporciona esa reintegración de la persona para poder luego encontrarse poco a poco mejor. El miedo tiene la función de protegernos, de ayudarnos. En ese sentido, imaginaros, por ejemplo, una persona que no tenga ningún miedo o sería una persona temeraria, sería una persona que asumiría unos riesgos exagerados y quizá desadaptativos. Bueno, pues estas, como digo, las emociones tienen unas funciones y el miedo también lo tiene y no es una emoción negativa. ¿Qué desencadena las emociones? Las emociones las desencadenan situaciones externas, pero también pueden desencadenarlas eventos internos. Si yo recuerdo algo, si recuerdo algo desagradable, probablemente me va a generar una emoción desagradable. Si yo miro una foto que tengo colgada en mi cuarto, si vosotros tenéis una foto de vuestra familia, de vuestras parejas, si tenéis niños de vuestros niños o de vuestros padres, esas fotos ¿para qué sirven? Sirven para recordar algo y sirven para, de alguna forma, generar una buena sensación, una buena emoción. Es decir, las emociones se desencadenan incluso en la imaginación, recordando algo, ¿no? De forma externa y de forma interna o con el diálogo que nosotros mantenemos con expectativas que tenemos, con memoria, con los recuerdos. En una conversación con alguien te puedes enfadar por algo que te cuentan. Bueno, ¿por qué? Porque estás evocando en tu mente esa situación, a lo mejor de injusticia, algo que ocurrió y te pudo desagradar, y como digo, pues genera una emoción. Y las emociones también se pueden canalizar, y también se pueden canalizar haciendo gala de aspectos externos y de aspectos internos. Bueno, en el caso de las emociones, por ejemplo, la emoción del miedo, el desencadenante más normal y más natural es el de las situaciones peligrosas. Ese es el desencadenante de la situación. Es decir, el miedo, como digo, es una emoción primaria y es una emoción universal. La segunda pregunta que yo me hago es, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, que es un tipo de emoción, una de vosotras comentaba aquí o ponía algo en relación a la ansiedad. Y luego haré un poquito algunos comentarios más. Voy a ir, si queréis, luego los podéis ir haciendo y los voy retomando. Pero la ansiedad es un tipo de emoción, pero ya un poquito diferente al miedo. Comparte muchos aspectos con el miedo, muchos elementos los comparte. Pero se suele denominar emoción secundaria, no emoción primaria. Es que todo el mundo, digamos, no lo experimenta igual. Es una emoción que ya tiene una serie de matices diferentes. Y es una emoción que depende mucho de cada persona, de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. Es bastante personal. Depende mucho de cómo nosotros interpretamos las situaciones, de cómo eh, las valoramos, de qué significado las otorgamos. Depende mucho de eso. Entonces, bueno, pues puedo deciros que
que entendemos por ansiedad anticipación del peligro o problema que todavía no se ha producido y que quizá en muchas ocasiones no se va a producir, que suele conllevar una activación cognitiva, que muchas veces estamos anticipando, dándole muchas vueltas a algo que quizá a lo mejor no vaya a ocurrir, que probablemente no vaya a ocurrir, y lo hacemos a modo de rumiación, de un pensamiento circular. Empezamos y continuamos, empezamos y continuamos con un pensamiento y seguimos explorando un tema de forma, como digo, circular, pero es un pensamiento normalmente no productivo. Es un pensamiento que nos hace sentir mal, esa rumiación, y que no lleva a solución de problemas. Entonces, digamos que quiero plantearos que hay una ansiedad que es normal, que es una ansiedad que nos ayuda a anticiparnos a las situaciones, que no está mal, eso no está mal, que yo pueda tener un punto de ansiedad para anticiparme algo, y luego hay una ansiedad que ya podemos decir que se sale de lo normal, que puede tener ese punto de ansiedad patológica, donde hablamos de los trastornos de ansiedad, cuando ya interfiere con nosotros, cuando ya nos genera un problema, cuando ya estamos tan pendientes de esa ansiedad que a lo mejor evitamos involucrarnos en situaciones que nos apetecería hacerlo, en las que a lo mejor podríamos valorarlas, o que nos gustaría hacer algo, nos gustaría coger un avión, montar en avión, ir a un sitio, y a lo mejor no lo hacemos porque tenemos miedo de ese medio de transporte, o de un barco, o de montar en coche, o de conducir, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a veces ya pasa de unos niveles, digamos, razonables a unos niveles que vienen a ser muy elevados, y hablamos de una interferencia y unos trastornos de ansiedad. Los síntomas de ansiedad se dan en los tres sistemas de respuesta a nivel cognitivo. Lo que viene haciendo es, como decía antes, una anticipación de amenazas. Empiezas a anticipar amenazas y a ver amenazas donde no las hay. Pero la ansiedad tiene ese sesgo. Nos hace a todos, a cualquier persona, la ansiedad nos hace ver cosas que en cierto modo quizá puedan estar ya distorsionadas, porque van sesgadas. Van sesgadas quiere decir, el sesgo quiere decir que ya no las vemos como son, sino que van encajando en nuestro punto de partida ansiógeno, en ese punto de partida de ansiedad. Entonces anticipamos una amenaza, algo que está normalmente en el futuro, un tanto difuso, y nos hace estar hipervigilantes, muy preocupados, pero paradójicamente, aunque estamos hipervigilantes y estamos muy alerta ante cualquier sonido, ante cualquier rostro que vemos, ante cualquier indicio, si montamos en un avión, tenemos miedo a volar, pues puede que cualquier sonido que podamos captar, que podamos oír, lo interpretemos de forma negativa. Y estamos hipervigilantes, pero fijaros que estamos también sin concentración. Estamos en ese sentido desconcentrados, con baja atención, baja concentración. A nivel corporal se activa nuestro sistema nervioso autónomo. Eso implica que en la rama simpática hay un aumento de actividad, un aumento de tensión, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, todos estos síntomas, sudoración, palidez, visión borrosa, aumenta adrenalina, noradrenalina, hay mareos, confusión, hay personas que sienten que sus piernas tiemblan y se tienen que sentar o tumbar, o no te permite ver, te genera una visión en forma de túnel, o una visión borrosa que a algunas personas les aturde y les asusta muchísimo. Algunas personas a veces piensan que están sufriendo algún tipo de ictus, un derrame cerebral, porque los síntomas suelen ser bastante intensos y bastante fuertes. Y luego a nivel motor, la ansiedad lo que genera es, trata de provocar un estado muscular adecuado para responder a un miedo, para responder a un problema. La cuestión es que no hay ese miedo, es que es excesivo. O sea, de lo que se trata es de que nuestro cuerpo empieza a prepararse para dar una respuesta vigorosa. Y bueno, pues normalmente hay una desproporción entre lo que nosotros nos imaginamos y la realidad de la situación. Eso es lo que suele ocurrir. Y también me gustaría deciros que cuando hablamos de trastornos de ansiedad, en muchas ocasiones las personas sienten todos estos síntomas, pero también pueden reconocer que aquellos elementos temidos no son problemáticos,
y no son realmente problemáticos. Me gustaría deciros esto porque, por ejemplo, pues hay personas que tienen miedo a, no sé, a las jeringuillas, a ponerse una inyección, a ponerse una vacuna, a ir al dentista, que tienen miedo a las cucarachas, que tienen miedo a las arañas, a los insectos, muchísimas personas, ¿no? Entonces, todas esas personas pueden reconocer que una mosca con una cucaracha no le va a hacer nada, pero no pueden soportar o tolerar la presencia de ese insecto, por ejemplo, ¿no? Entonces, puede ocurrir eso y es algo bastante generalizado, que se reconoce que la situación no es una situación, entre comillas, peligrosa, pero no se le puede dejar de tener miedo. Y es un poco latoso, eso es una verdadera lata, que tú pienses, oye, si es que esta situación que yo temo no tendría que ser tan grave, pero me da miedo. O, por ejemplo, hablar en público, tú puedes decir, te invitan para dar una clase, te invitan para dar una charla, y tú estás a lo mejor pues con los conocimientos para poder darla, pero una charla, una conferencia, pero ya está ese temor bastante generalizado a dar charlas. Y tú puedes decir, oye, pero si una charla no representa un problema vital, no representa un problema real, es algo que incluso puedes disfrutar, pero la ansiedad que puedes tener puede ser una ansiedad que te haga sufrir dar esa charla antes de darla y durante el momento, incluso evitar poder hacerlo. Bueno, pues esa es la ansiedad. Hemos hablado en primer lugar del miedo, una respuesta primaria, una emoción primaria, una respuesta universal. La ansiedad es una emoción secundaria porque, como digo, tiene esos matices de que es muy personal, depende de cada uno. Y en ese sentido, pues os hablaba de que son emociones que pueden ser vistas como positivas, pero también pueden ser vistas como negativas cuando se pasan a unos niveles que ya pueden, en cierto modo, hacer una gran interferencia. Tercera pregunta que me hago, ¿qué miedos tenemos? ¿Qué miedos tenéis los que estáis ahora escuchando atentamente? ¿Qué miedos tenemos? ¿Tenéis miedos? Bueno, pues una posible clasificación de miedos, por ejemplo, pues yo tengo aquí una que tiene 4 grandes grupos. Un primer grupo son los temores relacionados con la muerte, las lesiones, enfermedades, sangre, procedimientos quirúrgicos, dolor. Bueno, ese plano del dolor, de la muerte, de las lesiones. Un segundo plano que mencionaba antes aquí cuando hablaba de los insectos es el temor a los animales, insectos o animales que no suponen un peligro real. Claro, si supusiesen un peligro real, pues es otra cosa, ¿no? Ahí el miedo tiene su sentido. Si yo estoy cerca de un perro que puede morderme, lógicamente tiene sentido que yo me asuste y que salga de esa situación, ¿no? Pero si el perro no va a generar ese tipo si es otro animal o un perro que no tiene absolutamente nada, pues es desproporcionado. Es decir, primero, temores relacionados con muerte, lesiones, enfermedades. Segundo, miedo a los animales. Tercero, miedo a situaciones o acontecimientos interpersonales. Este también es muy humano porque tenemos mucho miedo a la crítica, a la interacción social, a ver qué dice el otro, a ver si me rechazan, a ver si me quedo solo, a ver si hay un conflicto, a ver eh, cómo evalúan mi actuación. Entonces, la presencia de personas puede generar ese tipo de respuesta, de temor y de ansiedad. La respuesta que nosotros creamos en nuestra propia mente sobre este tema. Y el cuarto grupo son los temores agorafóbicos, quizá lugares públicos o muy concurridos, o también pueden ser espacios cerrados, de los que es difícil quizá poder salir, o medios de transporte, ¿no? Bueno, pues yo he trabajado con personas que han presentado todos estos tipos de miedos y bueno, pues os puedo decir que en general han tenido un muy buen avance, pero también os digo que son también muy personales, que a veces también a algunas personas les cuesta mucho poder superarlos y poder avanzar en ellos. Esos son los miedos principales que tenemos. Cuarta pregunta que me hago, ¿qué significan miedos racionales y miedos irracionales? Bueno, esta es una
una pregunta sencilla y ya prácticamente la hemos respondido, ¿no? Pero los miedos racionales, la palabra racional los psicólogos la empleamos casi como un sinónimo un poquito de adaptativo, entre comillas, de algo que es razonable, que se basa en las consecuencias. Es decir, yo os ponía antes el ejemplo de un perro. Si un perro me puede morder a un niño y tú estás allí, decir, bueno, pues esa respuesta de activación que uno tiene, pues te puede servir para coger al niño o salir de esa situación para evitar una situación peligrosa. Eso es un miedo, digamos, un miedo racional, algo que sucede ante algo que lo genera. Pero un miedo irracional, ¿qué es? Pues es un miedo que uno puede tener y que desencadena estas respuestas que antes os planteaba a nivel de pensamientos, a nivel de atención, de hipervigilancia, de sensaciones corporales, de paralización o de agarrotamiento, pero que no responde a la realidad. Es decir, si nosotros, por ejemplo, bueno, todos los que estáis aquí seguramente pues habéis tenido la oportunidad de montar en avión, el medio de transporte quizá más seguro de todos, ¿no? Y es el medio más seguro y sin embargo es un medio de transporte que nos genera temor. Es un temor, yo pregunto, ¿es un temor racional o es un temor irracional? Montar en avión, volar en avión. Bueno, pues podríamos decir que en base a los datos el temor a montar en avión es irracional porque el avión supone un medio de transporte más seguro que el coche. Entonces, bueno, pues podemos decir que el riesgo cero no existe, pero la seguridad en los aviones, como digo, es realmente mayor que en los coches y en otros medios de transporte. Es un buen ejemplo y sobre él volveré, si queréis, un poquito más adelante. Pero racional o irracional es un tipo de etiqueta que podríamos decir si es algo razonable o no lo es. ¿Cómo se adquieren los miedos? ¿Cómo se mantienen los miedos? ¿Qué os parece? Bueno, se habla de que las personas podemos presentar distintos planos de vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que puede ser biológica, otra que puede ser psicológica y otra que puede ser por las experiencias que vivimos. Es decir, sí que es cierto que puede haber perfiles de persona que son, o personas más vulnerables que otros a sentir miedo. Pero el miedo es algo que también se adquiere y se mantiene en base al medio en el que estamos y a cómo pensamos y a las personas con las que nos relacionamos. Y podemos hablar de que todos podemos empezar a tener miedo por alguna experiencia en la que pasamos una situación quizá desagradable, que puede ser intensa, y, por ejemplo, imaginar una persona que tiene que hablar en público y esa persona se queda bloqueada hablando en público, ¿no? Que es algo que no es tan infrecuente. Pero esa persona a lo mejor hace una lectura eh, bastante negativa y se plantea no volver a hablar en público. Bueno, pues esa mala sensación puede ser un desencadenante, un comienzo de un pensamiento reiterativo, obsesivo sobre una situación como esa. Pero también puede haber un aprendizaje a partir de la observación de otras personas. Es decir, hay veces que nosotros aprendemos de otras personas, de qué les pasa a otras personas, de lo que hacen otras personas. El aprendizaje observacional. Y si observamos a alguien pasándolo mal, hablando en público, probablemente nosotros también podamos tener, digamos, esas expectativas de que a lo mejor nos va a costar. Si alguien lo ha pasado mal en un avión y nos lo cuenta, y qué nos cuenta y cómo nos lo cuenta, esa transmisión de información va a afectar a nuestras expectativas. Es decir, que tengamos también, nosotros podemos tener a nuestro grupillo de amigos y familiares, pero también vamos a elegir aquel que no nos asuste. Vamos a elegir estar con alguien digamos, que transmita la información de una forma razonable y correcta. Y sobre todo si estamos con niños, ¿no? Si estamos conviviendo con niños, que nosotros ya desde ese proceso inicial de convivencia y socialización, pues les vayamos transmitiendo cómo es el mundo. En el mundo hay peligros, pero en el mundo también es un poquito más relajada
con las debidas precauciones. Entonces, pues buscar ese equilibrio es importante en esa adquisición y mantenimiento de los miedos. Pero ya os digo que a mí me gusta pensar, el día tiene 24 horas, 1440 minutos y nosotros tenemos pensamientos cada momento. Tenemos ideas, pensamientos, conversaciones, llamadas, noticias, estamos conectados todo el tiempo. Bueno, pues ahí puede haber una vía para que nosotros cultivemos confianza o empecemos a cultivar miedo en función de con qué personas o a qué escuchemos, cómo lo procesemos. Y yo os decía esta cifra que es un poco anecdótica, 1440 minutos, pero es que no paran nuestros pensamientos, nuestras interpretaciones, nuestras actuaciones, no paran. Entonces, me parece interesante elegir un buen camino para avanzar. Ya que no paran, vamos a avanzar de una forma positiva. Bueno, otra pregunta que me hago, ¿hay alguien que no tenga miedos? ¿Alguien no tiene miedos? ¿O qué es lo normal? ¿Qué miedos son normales? Bueno, antes hablamos de lo que es lo razonable. Si es peligroso, pues entendemos que es, entre comillas, normal tener miedo. Bueno, lo normal es algo que los psicólogos hemos definido de muchas formas, sobre todo cuando hablamos de un comportamiento, y lo pongo entrecomillada esta palabra, ¿no? ¿Qué es normal o qué no es normal? Porque es una palabra que quizá no es la mejor. Pero la idea es, hay distintos criterios, se habla de distintos criterios y se habla de un criterio clínico, de qué síntomas tiene una persona, de un criterio estadístico. Si la mayoría de las personas no tienen miedo a volar, uno podría pensar, pues no hay que tener miedo a volar. Se habla de un criterio social, de las normas establecidas, o del sufrimiento que una persona padece, pues para saber si esa situación es normal o no, en función del sufrimiento que tenga o de si le interfiere en el funcionamiento. Bueno, yo la reflexión que os hago es la siguiente. Actualmente para hablar de que una conducta, un miedo sea normal o no, necesitamos contextualizarlo. Entonces, simplemente una reflexión. Por ejemplo, el miedo al virus, el miedo al coronavirus, que todos podemos haber desarrollado, es un poquito, por lo menos, conductas que nos permiten no contagiarnos. Yo recuerdo hace unos años un chico que tenía, antes de cerca de 10 años, 8 o 10 años de esto, ¿no? Me acuerdo que trabajé con un chico que tenía un problema obsesivo-compulsivo y tenía miedo a contaminarse. Él se duchaba 3 veces al día y cada ducha duraba 1 hora. Se duchaba muy bien, bueno, pues ya podéis imaginar, una ducha de 1 hora, frotándose concienzudamente y tratando de eliminar cualquier posible margen de infección que hubiese en su piel. Así lo interpretaba él, ¿eh? Y luego era un chico que el resto del tiempo se lo pasaba afeitándose, depilándose diariamente. Era algo continuo, claro. Apenas salía de casa y no tenía, por supuesto, pues tiempo para ir al instituto, para poder estudiar nada. Realmente lo estaba pasando muy mal. Eso luego generó otra serie de problemas, no podía prácticamente comer, bueno, en fin, una serie de situaciones que afortunadamente salió de ellas, ¿eh? Os digo, ya os anticipo que salió de ellas. Pero os digo esto porque nosotros, por ejemplo, hemos cambiado a raíz de toda esta vida que ha ocurrido, sobre todo con el mes de marzo, que fue bastante duro. Todas las personas hemos cambiado unos hábitos y unos patrones en nuestra higiene y nos han recomendado lavarnos las manos con jabón especialmente bien cada vez que vengamos de casa, o cuando vamos al supermercado nos ponemos unos guantes, nos ponemos una mascarilla al salir de casa, o mantenemos una distancia con el resto de personas. Bueno, pues ¿eso es normal o no es normal, por decirlo de algún modo? Bueno, pues la psicología dice, ponlo todo en su contexto. Trata de ver distintos criterios de funcionamiento y trata de ver si eso encaja en la realidad que estás viviendo. Es decir, algo que le digo muchas veces también a los alumnos que tengo y a los pacientes con los que he trabajado, ¿no? Le digo, no hay nada bueno ni malo en sí mismo.
sino que todo depende de cómo se utilice, qué se haga con ello para la finalidad y el propósito que se tenga, ¿no? A lo mejor un ejemplo muy sencillo es el de un cuchillo. Todos tenemos cuchillos en casa, pero los cuchillos pueden utilizarse y yo me puedo clavar un cuchillo, se lo puedo clavar a una persona que conviva conmigo. Eso puede ocurrir. Pero yo no voy a dejar, no voy a tirar los cuchillos, no los voy a tirar porque los cuchillos, si se utilizan bien, son muy buenos. Bueno, pues aquí pasa esto, ¿no? El miedo y la ansiedad son elementos constitucionales de la persona, vienen con nosotros, no son malos, forman parte de nuestra esencia y tenemos que aprender de alguna forma a convivir y a relacionarnos con ellos. Pero no se trata de culparlos, sino se trata de lograr ajustarlos a aquello para el contexto en el que tienen que estar. Entonces, esa es quizá una buena respuesta para qué es lo normal a la hora de tener miedo, ¿no? Vamos a ponerlo en su contexto, vamos a valorar ese miedo y a partir de ahí eh, entendemos que el miedo y la ansiedad son elementos que pueden ser de ayuda. Séptima pregunta que me hago. ¿Se tiene que pedir ayuda? ¿Cuándo pedir ayuda? ¿O qué hace el psicólogo? ¿Qué hace un psicólogo? ¿Qué hace una persona en un gabinete de psicología, en una consulta? ¿Puede ayudar a las personas? Bueno, pues el psicólogo es un profesional que evalúa la situación, que cuenta con una serie de conocimientos y que hace un plan de trabajo. Y simplemente os planteo, eh, eh, no se pierde nada por tener una sesión informativa con un psicólogo, no se pierde nada por preguntar, no se pierde nada. Nosotros en España tenemos todavía, en 2020, nos cuesta hablar de psicólogos o de psicología. Nos cuesta hablar de psicólogos. Y, y en otros países eso no es así, ¿eh? En otros países todo se ve con mucha mayor naturalidad, pero para mí la psicología, yo muchas veces he pensado, y se lo decía muchas veces a mis pacientes en los 9 años que he trabajado con ellos, antes de incorporarme a dar clase en Ávila, es que la psicología habría que cambiarle el nombre y habría que sustituirle por la palabra ventaja. A mí me parece que la psicología es una ventaja, porque te permite conocerte, te permite ayudarte, te permite ayudar a los demás, te permite sentirte bien, te permite hacer una vida funcional. En ese sentido, me parece que ir al psicólogo es algo que, bueno, tendríamos todos que verlo de una forma diferente y que lograremos hacerlo, ¿no? Hay que elegir un psicólogo eh, con el que haya un buen rapport, con el que haya una buena sintonía y que esté formado, ¿eh? De todas formas, es así, pero que esté formado en tratamientos eficaces. Esa es mi impresión. Si queréis, luego volvemos un poquito sobre ello. Pero cuando una persona, en la pregunta anterior, hablaba de qué es, qué es lo normal, cuando ya hay un sufrimiento, cuando hay una interferencia con tu vida, bueno, pregunta. Una persona a lo mejor tiene una situación que le preocupa, que interfiere con su vida, pregunta a un psicólogo, pregúntale. Yo creo que es una inversión, ¿eh? Os lo digo, para mí, mi sensación es que es una ventaja y que la psicología es algo que tendríamos un poquito que diseminar, pero es un poco también mi impresión y así os la cuento, ¿eh? La octava pregunta que me hago, ¿cuáles son las herramientas terapéuticas? Eh, ¿Con qué herramientas se cuentan? ¿Con qué herramientas? Bueno, pues hay distintas herramientas. Esas dependen de cómo es el problema. Hay problemas que son reales y hay problemas que son no basados en la realidad. Hay problemas que son reales y digamos que están anclados en la realidad, sobre los que puedes trabajar y sobre los que puedes actuar. No sé, imaginar una persona que tiene un cáncer, por ejemplo. Si nosotros desafortunadamente tenemos un cáncer, ¿qué podemos hacer? Te tienes que centrar sobre la situación, sobre lo que puedas, sobre el problema, pues a lo mejor puedes decir, tengo que asistir a mis sesiones, tengo que tener una buena comunicación con mi médico,
asistir a las sesiones de quimioterapia o de radioterapia o esas sesiones que estén pautadas, las propias revisiones. Luego tienes que tratar de seguir las pautas de alimentación, de sueño, de ejercicio, eh, te centras en el problema. También tienes que trabajar sobre tus pensamientos y sobre tus creencias. Sería interesante, sería adaptativo que uno pensase, bueno, pues voy a trabajar, voy a pensar que el tratamiento va a funcionar. Esta es una situación que yo no he buscado, que es una situación que es como un tsunami, ¿no? Pasa, es algo que te trastoca tu día a día, el tener que enfrentarte con una enfermedad de este estilo, pero también puedes trabajar en tus pensamientos, dónde vas a poner tu foco de atención, dónde vas a poner eh, digamos, tu foco para que el cáncer no se convierta en un nuevo problema de temor añadido, ¿no? Que ya de por sí es, ¿no? Pero trabajar sobre tus pensamientos. Ese es un ejemplo de un problema real que todos podemos tener, ¿no? Trabajar esa situación. Pero luego hay otra serie de problemas que son problemas no basados en la realidad, como decía antes, pues que por ejemplo son de tipo fóbico, que ya dices, tiene fobia, pero realmente no está anclada en la realidad. Aquí el pensamiento que me viene quizá es el de volar en avión. Hay personas que quizá por trabajo, quizá por estudios, bueno, o quizá por aspectos lúdicos, pues les gustaría volar en avión y tienen ese tema. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué herramientas cuenta? ¿Con qué herramientas cuenta el psicólogo? ¿Qué puede utilizar el psicólogo para resolver el problema? Yo recuerdo el paquete de tratamiento con el que nosotros trabajábamos en Madrid. Es un paquete de tratamiento que consistía, se contaba con la ayuda de un piloto, por lo menos durante una sesión que ayudaba a comunicar y explicar cómo era el funcionamiento del avión. Nosotros nos íbamos cerquita del aeropuerto en una empresa que trabaja en Barajas y allí se hacía se daba una explicación, a lo mejor pues imaginaros de 1 hora y media o 2 horas, y se resolvían todas las dudas que la persona que tenía miedo a volar en avión tuviese. Entonces, esto lo hacía normalmente un piloto, y bueno, pues yo a las que asistí, cualquier duda quedaban resueltas. Yo asistía en calidad de, digamos, de psicólogo, acompañando a los pacientes que tenían el miedo a volar, y se explicaba cómo era como digo, el funcionamiento. Pero luego el trabajo ya era del psicólogo. El trabajo es del psicólogo y suele ser muy interesante trabajar. Se le pueden enseñar a la persona que tiene miedo a volar unas pautas de relajación y de respiración, pero la clave estaba en la exposición. La exposición. Nosotros contábamos con un paquete, un programa de realidad virtual que, bueno, con el paso de los años fue refinándose, y el último que tuvimos fue un modelo de estas gafas de realidad virtual que ahora ya son tan populares, ¿no? Pero que hace a lo mejor, pues como digo, 5 o 10 años no lo eran tanto, ahora ya sí lo son, ¿no? Yo recuerdo que esas gafas te sumergen en una atmósfera que prácticamente es como si te transportaran dentro del avión. Hay distintos escenarios en los que la persona con el miedo a volar puede situarse, pero realmente uno de ellos, por ejemplo, es estar dentro del avión, estar sentado en tu asiento. Tú te abrochas los cinturones, estás sentado en un sillón o reclinado un poquito en un sillón que realmente te parece que es la silla del avión, el sillón, la butaca del avión. Y tienes allí con las gafas de realidad virtual toda la recreación de lo que es el avión, de dónde estás sentado, quiénes son tus compañeros o las personas que comparten el vuelo, cómo es el pasillo, cómo son las luces. Tú puedes ir programando luego si quieres que haya más gente en el avión o menos gente,
o dónde sientas a la persona, en la parte delantera, media o trasera del avión, o si le sientas cerca de una ventana. Todo eso lo puedes ir organizando en función de los miedos particulares de esa persona. Puedes ir organizándolo de esa forma, ¿no? Pero de lo que se trata es de que se sumerja en ese ambiente como si estuviese dentro del avión, y puedes recrear un vuelo. Puedes recrear un vuelo si dispones, por ejemplo, de una hora o de una hora y media. Puedes recrear un vuelo en el que la persona con estas gafas de realidad virtual está escuchando las instrucciones que se dan sobre el cinturón de seguridad, dónde están las salidas de emergencia. Y bueno, luego poco a poco el avión empieza a moverse y entra en la pista de aterrizaje, se levanta, empieza a volar, hay distintas fases del vuelo. Tú puedes organizar que sea un vuelo lluvioso, con buen tiempo, de día, de noche, de mayor o menor duración, poner turbulencias, graduar las turbulencias. Pero ¿a qué voy con todo esto? ¿Para qué sirve todo eso? ¿Para qué sirve esa exposición, esa forma de exposición? Yo os decía, con qué herramientas contamos los psicólogos cuando hay un miedo irracional? Tú puedes dar información, el piloto da información, pero luego el componente, digamos, estrella para quitar el miedo es la exposición. Y la exposición es exponerte a la situación de miedo, y exponerte de una forma que pueda ser más o menos realista. Volar en avión es algo caro, es algo que no podemos hacer todos los días, ni mucho menos, pero la realidad virtual sí nos lo permite hacer. Nos lo permite hacer siempre que queramos. Entonces, estos programas, ya os digo, que te permiten conectar con la situación, prestar atención a la situación, y va generando una serie de cambios, va generando un cambio que tiene que sentir la persona en ella misma, una serie de cambios a nivel cognitivo, a nivel de... puede ir experimentando la sensación de que se encuentra en el avión, que se encuentra cómoda. Las sensaciones corporales normalmente en exposiciones que puedan ser a lo mejor ya de una hora bajan mucho, la persona se mantiene más serena porque hay una habituación de la respuesta de ansiedad, y de alguna forma se empieza a romper la cadena de evitación, se empieza a afrontar una situación. Entonces, esa exposición virtual, como realidad virtual, en realidad virtual, ayuda muchísimo. Y luego lo que se puede hacer es pasar a una exposición, digamos, en el aeropuerto. Se le puede llevar a una persona para que vea un avión real, o para que entre en un simulador. Se simula un vuelo en un simulador que recrea lo que es un avión, donde aprenden, digamos, son simuladores donde aprenden los pilotos, o donde se examinan y donde practican los pilotos, donde hacen sus prácticas. Bueno, pues eso sirve para que una persona se acerque, digamos, a la situación temida, entre en contacto con ella. Porque cuando entras en contacto con la situación temida, normalmente lo que ocurre, como os vengo diciendo, es que no se produce esas consecuencias negativas que luego la persona podría anticipar. Bueno, pues los psicólogos contamos con herramientas que denominamos de reestructuración cognitiva, o entre comillas, pensar con claridad. Yo le llamo así para que se entienda un poquito mejor, pensar con claridad. Y se puede hacer en la teoría o en la práctica. Se puede hacer pensando sobre las situaciones, o también con experimentos, de los que vas sacando conclusiones. Y os hablaba de la exposición, que es ese acercamiento y contacto con los estímulos temidos, con las situaciones temidas. Entonces se trata de estar en la situación, empezar a experimentarla, procesarla, sentir la experiencia. Pues en realidad, en imaginación, en realidad virtual, requiere atención, no requiere que estés pensando en otra cosa, tienes que estar pensando y centrado en la situación en la que estás. Y se codifica la nueva experiencia
en los neurotransmisores cerebrales, que están continuamente codificando experiencias y están cambiando todo el tiempo, no hay un solo momento en el que paren. Entonces, el cerebro codifica cada una de las vivencias. Bueno, de lo que se trata es de entrar en un círculo virtuoso de experiencias o de exposiciones, de tener un cierto contacto con el éxito, por eso se empieza en situaciones sencillas, y después empezar a subir en esa especie de escalera de miedos que nosotros podemos un poquito imaginar, poder subir paso a paso, peldaño a peldaño, creando nuevas expectativas de eficacia, de poder afrontar. Os digo algo, en los años en los que yo he trabajado como psicólogo, todo el mundo voló, todo el mundo voló. No recuerdo ninguna persona, ni una sola persona que no volase. Y hubo algunas personas al principio que yo tuve mis dudas de decir, a ver si a lo mejor tenían un viaje previsto con una fecha y tenías esa sensación de decir, a ver, va a acostarme con esta persona porque viene especialmente mal. Pero al final todas las personas pudieron volar y es algo de lo que yo me siento bastante orgulloso, pero más que por mí, por cómo la psicología puede favorecer y ayudar, ¿eh? Bueno, de la exposición os podría decir muchas cosas. Hay que trabajar haciendo una clasificación de situaciones temidas, una jerarquía de situaciones problemáticas. De lo que se trata, como digo, es de ir subiendo poco a poco en los peldaños del miedo, empezando por aquellos que son un poquito más bajitos. Y me gusta también algo que me gustaba mucho decirles a los pacientes, les decía, no te enfades contigo mismo, porque vas a experimentar sensaciones y emociones. No te enfades, no te culpes, tampoco te enfades con los demás por esas sensaciones y emociones. Eh, esas emociones experimentalas con naturalidad, no trates de disimularlas, permite que estén presentes, déjales su hueco, déjales su espacio. Bueno, eso es una recomendación bastante importante. No se trata de ir en ese sentido contra el miedo, sino que se trata de alguna forma, de entender que el miedo es un elemento que puede estar presente. No se trata de disimular nada, no se trata de disimular algo que te esté en cierto modo ocurriendo, sino que tienes que hacer un plan, un plan. Y es muy interesante también la práctica diaria, la planificación y el compromiso. También me gustaba decirle a los pacientes, lo poco que se hace en un día malo puede valer más que lo mucho que se hace en un día bueno. Yo creo que ahí es un maratón. El trabajo para digamos, superar trastornos de ansiedad se trata de un maratón en el que tienes que ir dando pasos, pero no es un sprint, esto es una carrera de fondo. Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Eh, Se suele contar con herramientas de relajación y de respiración que ayudan en fases iniciales, pero luego se suelen también retirar progresivamente y suele ser interesante en función del tipo de miedo que uno tenga, hacer de alguna forma, hacer conscientes los objetivos que uno quiere. Por ejemplo, en situaciones sociales suele ser muy interesante qué te gustaría que pasase. Es decir, cuando yo os decía antes, la ansiedad y el miedo nos limitan mucho a las personas. Nos limitan mucho porque nos quitan la atención, nos sesgan la atención, nos dirigen la atención hacia aspectos un tanto, no los más reales, ¿no? Son los problemáticos. Esos son donde la persona con ansiedad pone su foco en todo lo problemático. Bueno, pues aquí de lo que se trataría es de poner el foco en lo que quieres conseguir, en lo que puedes hacer, en lo que te gustaría que pasase. Y eso puede ser antes, durante y después de cualquier situación. Entonces, por ejemplo, en situaciones sociales, tú puedes decir, oye, ¿yo qué quiero lograr en una situación social? Si yo doy una charla en mi clase, me invitan a dar una charla en mi clase o una charla, busca cercanía, busca el acercamiento con la gente, busca calidez, busca cooperación, busca eso, desarrolla eso, ¿cómo puedo hacer esto? Y busca de alguna forma que lo que tú puedas plantear en esa clase, en esa charla,
no esté sujeto a un tipo de perfección, por decirlo así, que a lo mejor no lo vas a explicar todo perfectamente o no te va a entender todo el mundo perfectamente, pero bueno, de lo que se trata es de buscar entre el continuo que puede tener en un extremo el alejamiento y en el que puede estar en otro extremo la cercanía, busca la cercanía, busca la cercanía, busca, como digo, la cooperación. Esos elementos, claro, una persona que pueda tener miedos sociales o pueda tener miedo a hablar en público, que es algo que nos cuesta a todos, eso lo digo de antemano, es algo que puedes decir, bueno, pero si a mí lo que me pide el cuerpo es alejarme de esta situación. Bueno, pues justamente es al revés. Justamente lo que tienes que hacer es reaccionar con acercamiento, con acercamiento. Porque y no disimulando lo que te pueda ocurrir o cómo te puedas encontrar. Entonces, ese acercamiento te va a ayudar, te va a ayudar. Y va a ser un aliado tuyo. Entonces son conductas que se denominan muchas veces de aproximación y pues, en el lado contrario estarían las de huida. Pero en ese sentido os digo que son bastante beneficiosas y en el plano social ayudan mucho. Bueno, me gustaría también deciros simplemente que el cerebro cambia a tiempo real, que se han observado cambios en el cerebro y se han ido midiendo cada pocos segundos, pero cada momento va cambiando. Las exposiciones lo van cambiando, los pensamientos, las expectativas, los recuerdos. Tenemos que ser cuidadosos con ellos en relación con los miedos y, eh, y también que, bueno, la actividad física, lo que hace realmente, o la actividad en imaginación, activan los mismos circuitos y las mismas áreas cerebrales. Las mismas áreas, lo mismo, lo mismo. La realidad virtual funciona igual que funciona poder imaginar algo. Si tú imaginas algo, aunque no estés delante de esa situación, ya te puede servir la exposición en imaginación, porque activa los mismos circuitos que lo activa la realidad que puedas tener delante. Vale, muy bien. En el apartado 9, ¿se pueden superar los miedos? ¿Qué se consigue con la terapia? ¿Qué se consigue? Bueno, pues yo quiero deciros en primer lugar que la ansiedad no es una enfermedad, es un tipo de respuesta emocional, pero no es una enfermedad. Su función es ayudar, su función es dar energía, sus síntomas son inofensivos. Nadie se muere por ansiedad, nadie se muere por estos síntomas, aunque sí pueden ser temidos, sobre todo si se desconocen los síntomas. Pero los síntomas tienen un comienzo y un final y son soportables normalmente. Hay veces que cuando da un ataque de pánico, una persona pues lo puede pasar bastante mal. Pero luego a partir de ahí también puede empezar un programa de exposición que se denomina interoceptiva, es decir, a poder soportar un poquito esos síntomas dentro de un contexto, digamos, controlado. Yo recuerdo personas, me viene a la mente ahora un chico muy majo con el que trabajé también hace muchísimos años, que tenía miedo a caminar, tenía miedo a salir a la calle y caminar. Entonces se pasaba la mayor parte del tiempo en sitios cerrados en casa o llegaba a su coche o a su moto, se desplazaba en coche o en moto, pero no caminaba porque tenía miedo a las sensaciones corporales, a sentir que el corazón latía, a sentir su respiración agitada, a sentir cualquier cambio de sudoración. Bueno, pues se pueden hacer ejercicios para en un entorno controlado, poco a poco vas activando tu cuerpo y vas dándote cuenta de que no ocurre nada. Vas tolerando esas sensaciones. Y luego ya puedes pasar a hacer una situación externa. A lo mejor puedes caminar en tu casa, puedes caminar en tu casa o puedes, yo recuerdo que este chico pues empezó luego a montar en una bici estática que tenía en casa y poco a poco pues empezó a aumentar los minutos. Luego poco a poco empezó a salir a la calle caminando y poco a poco empezó a ir por sitios donde a lo mejor había alguna cuesta, ¿no? Pero poco a poco fue, digamos, que aumentando la dificultad de las situaciones y también fue reduciendo las conductas, un poco entre comillas, que llamamos a veces los psicólogos defensivas o de seguridad, porque vas a lo mejor, pues a lo mejor imagínate, dices, solo voy por una zona que conozco, porque esta zona es plana. Bueno, pues poco a poco vas saliendo de esa zona un poquito, por decirlo así, de confort.
y vas exponiéndote. Eso puede ayudar mucho. Y yo quiero deciros que la ansiedad es una respuesta al significado que nosotros le damos al significado que le damos a las situaciones y a cualquier aspecto. Es una respuesta personal, es una respuesta que va muy incrustada en los valores de la persona, en lo que piensas, en cómo te sientes, en cómo percibes las situaciones. Y en ese sentido es muy personal porque va, como digo, muy vinculada a ese significado. Y también os digo, ¿se pueden superar trastornos? Claro que sí, pero no se trata de lograr que algo te guste, ni de eliminar respuestas emocionales, sino de relacionarte de otra forma con tus miedos. Y ya por último, que ya prácticamente son las 8, ¿hablamos de nuestros miedos? La última pregunta. ¿Hablamos de nuestros miedos? Bueno, pues os digo, algo muy interesante es poder hablar de nuestros miedos, decir lo que nos preocupa. A veces es muy interesante decírselo a una persona que te pueda escuchar, no a cualquiera. Eso, eso también lo digo, a lo mejor. Pero en la medida en la que una persona saca los miedos, como algunos psicólogos dicen, un poquito de su cabeza, y puede hablar de ellos, y puede a lo mejor incluso reírse de ellos, ya tenemos mucho terreno ganado. Bueno, pues si hay alguna cuestión, si hay alguna pregunta, estaré encantado de responder. Bueno, algún comentario, alguna... He visto algún comentario simplemente antes sobre los psicólogos. Bueno, el psicólogo tiene un código deontológico y el psicólogo busca la eficacia, busca un buen psicólogo como tiene que ser, ¿no? Un buen psicólogo tiene que buscar la eficacia, tiene que buscar no perpetuar a una persona en la consulta, y entre comillas, y lo digo así, no ir guiado por un fin económico, sino que tienes que ir guiado por un fin de solucionar un problema y si se puede con una muy buena eficacia y con una muy buena eficiencia. Si se puede mejor en 10 sesiones que no en 15, o en 15 que no en 20. Eso es muy importante. Y al final se trata de buscar que la persona pueda volar sola y pueda ser autónoma. Y veo aquí alguna pregunta. ¿Por qué la ansiedad da por comer sin fin? Bueno, la comida es un elemento que lo que hace es interrumpir muchas cosas. Cuando yo como, normalmente interrumpo otro aspecto, me da energía, a lo mejor interrumpo algo que estoy haciendo, pero me da un punto de energía que estoy en una situación a lo mejor en la que me siento seguro haciendo algo, me puedo sentir cómodo comiendo, pero además dejo de hacer otros aspectos y en cierto modo puedes plantear, bueno, pues a lo mejor no se afronta algo. A todos nos pasa que cuando tenemos tensión podemos tender a comer más. Hay personas a las que a lo mejor se les cierra el estómago y eso no les pasa, pero sí que es cierto que es bastante común que uno tiende a comer. Y la comida, como digo, tiende a serenar, te da un punto también de energía, interrumpe lo que estás haciendo, también quizá interrumpe algo a nivel cognitivo, digo interrumpe a nivel físico y también a nivel cognitivo también lo hace. Entonces, lo suyo tiene que ser contextualizar. Las comidas tienen que ser elegidas, digamos, un poquito racionalmente, lógicamente, y saber lo que te vas a comer, pero también cuándo empezar, cuándo parar. Ayuda mucho la estrategia de más o menos visualizar lo que vas a comer. Si vas a comer 8 galletas, sacar las 8 galletas, pero no dejas ahí el paquete de galletas indefinidamente. O puedes decir, oye, ¿qué comidas me están perjudicando? ¿Qué comidas no voy a comprar? En los momentos de mayor control, cuando yo puedo ir al supermercado, cuando yo puedo hacer mi lista de compras, ¿qué es lo que no voy a elegir? ¿Qué es lo que voy a elegir y lo que no? Bueno, en fin. Son ya las 8, lo dejamos hoy aquí.
Os agradezco mucho vuestra atención. Si alguien tiene alguna cuestión, quiere preguntar algo, poneros en contacto con el gabinete de comunicación y a través de ahí os podéis poner en contacto conmigo y estaré encantado de poder solucionarla. Un abrazo muy fuerte para todos.